Mi esposo deslizó los papeles de divorcio sobre mi mesa del comedor con una sonrisa. Él no tenía idea de que yo había movido $500 millones fuera de su alcance 7 días antes. Lo escuché a las 12 minutos pasada la medianoche, con voz baja y controlada, el tono específico que usaba en las llamadas de conferencia cuando estaba manejando a alguien, no hablando con ellos, sino dirigiéndolos. Detrás de la puerta cerrada de la oficina al final de nuestro pasillo, me había levantado por agua, descalza sobre la madera, a 3 pasos de la puerta del dormitorio cuando su voz me detuvo. Ella todavía no sospecha nada, dijo Nathan. Dejé de respirar. Me quedé completamente inmóvil en el pasillo oscuro, con el piso frío bajo mis pies. El corazón hacía algo que podía sentir en mi garganta. Casi listo, dijo. Una pausa, la otra voz demasiado baja para distinguirla a través de la puerta. Luego Nathan. Ella todavía me confía todo. Me quedé allí 4 segundos más. Luego volví a la habitación, tranquila y mesurada. Me metí en la cama, me cubrí hasta los hombros y me quedé con los ojos abiertos en la oscuridad. Salió de la oficina 11 minutos después. Escuché la puerta cerrarse, sus pasos, la forma cuidadosa en que se movía por la habitación en la oscuridad, la forma en que siempre se movía cuando pensaba que yo estaba durmiendo y no quería despertarme. Se deslizó bajo las sábanas, me apartó el pelo de la mejilla con una mano, suavemente, como siempre, y susurró. No pude dormir. Mantuve mi respiración lenta, larga y uniforme, como una mujer dormida, y comencé a planear. Necesito decirte quién soy porque esta historia no funciona sin eso. Mi nombre es Serena Voss. Tengo 44 años. Construí Voss Media Group a partir de una agencia literaria. Empecé a los 27 años con una lista de clientes de 9 escritores y un escritorio en una oficina compartida en Midtown. La agencia se convirtió en una productora. La productora se convirtió en un grupo mediático. Voss Media ahora posee los derechos de 63 propiedades publicadas. Ha producido 19 adaptaciones en streaming y cine. Posee una casa en West 76th Street, que compré por completo a mi nombre en el 3er año de existencia de la compañía, y genera en un buen año entre 40 y 60 millones de dólares en ingresos. No digo esto para presumir. Lo digo porque Nathan Cole se casó con una mujer con un patrimonio de 500 millones de dólares, lo que significa que la palabra momento en una llamada telefónica a medianoche no es una palabra pequeña, es una palabra catastrófica. Nathan y yo nos conocimos cuando él estaba consultando para una empresa que consideraba una asociación de distribución con Voss Media. Él tenía 40 años en ese momento. Agudo y perspicaz en el lenguaje de las industrias creativas, de una manera que la mayoría de la gente de finanzas no lo era. Sabía quiénes eran los escritores. Tenía opiniones sobre la estrategia de adaptación. Por primera vez en años, de ser la única persona en la sala que entendía tanto el lado creativo como el financiero de mi empresa, me hizo sentir que alguien me estaba entendiendo realmente. Salimos durante 2 años. Fui cuidadosa, o eso creía. Hice que mi abogada, Diana Park, revisara el acuerdo prenupcial 4 veces antes de firmarlo. Diana había sido mi mejor amiga desde el 2º año de universidad y había sido mi abogada de patrimonio durante 12 años. Una socia en Park, Elkins y Wren, el tipo de mujer que entraba en salas llenas de hombres ricos y los ponía nerviosos sin intentarlo. El prenupcial era estricto. Mis bienes prematrimoniales eran míos. Punto. Cualquier activo que aportara al matrimonio, cualquier capital de la empresa que existiera antes de la fecha de la boda, cualquier propiedad intelectual bajo el paraguas de Voss Media, míos. Diana no había estado muy entusiasmada con Nathan en privado. Es encantador, me dijo la semana antes de la boda. Eso no es un cumplido tuyo, le dije. Es una observación, dijo ella. Me casé con él de todos modos hace 3 años. Una ceremonia pequeña en el jardín de la casa. 30 personas. Amapolas y guisantes por todas partes. Durante 2 años y 8 meses, creí que había tenido razón y que Diana había sido demasiado cautelosa. Luego lo escuché en el pasillo a las 12 minutos pasada la medianoche. La mañana siguiente, abrí la aplicación bancaria mientras Nathan todavía estaba en la ducha. Mis manos no temblaban de miedo, temblaban de furia, lo cual es algo completamente diferente. El miedo es difuso. La furia es concentrada, específica y extremadamente útil si no dejas que se mueva más rápido que tu cerebro. Los retiros eran pequeños. Ese era su diseño. $500 aquí, 1000 allá, $1,700, $2,200. Lo suficientemente pequeños, lo suficientemente espaciados como para que se leyeran como ruido en el historial de cuentas de una empresa que procesaba cientos de transacciones mensuales. Pero ahora yo estaba mirando, específicamente, deliberadamente mirando, decenas de ellos, repartidos en 3 meses. Un silencioso moretón que recorría el historial de la cuenta. Nathan entró en la cocina mientras yo seguía mirando la pantalla. Se sirvió café. Estaba relajado, como alguien que no tiene motivos para no estarlo. ¿Algo anda mal?, preguntó. Algunos cargos me parecen desconocidos, dije. Su sonrisa se mantuvo exactamente donde estaba. La misma sonrisa. La sonrisa de gestión de llamadas de conferencia. Oh, esos. Casual. Ligeramente apologético. Pequeñas inversiones a través de las cuentas subsidiarias. Olvidé mencionarlas. Varias docenas de veces, le dije. Sus dedos se apretaron sobre la taza de café. Apenas. Casi nada. Pero lo estaba observando.
«Sabes cómo funcionan los barridos de efectivo», dijo. «No quería aburrirte con la mecánica». «Claro», dije. Sus hombros se relajaron, los míos no. 2 noches después, dejó su teléfono sobre la mesa de la cocina. Escuché que la ducha se abría arriba. Miré el teléfono durante 60 segundos. Exactamente 60. Los conté. Luego lo recogí. Un mensaje sin leer de un número sin nombre de contacto. Solo dígitos. Centrar los archivos de Helio. Mantenerla en la oscuridad. Casi listo. Desplacé hacia arriba hasta la respuesta de Nathan. Enviado 20 minutos antes. No hasta que le entregue los papeles. El momento importa. Volví a colocar el teléfono. Mismo ángulo. Misma posición. Tenía la costumbre de dejarlo boca abajo con la esquina alineada con el borde de la mesa. Y lo reemplacé con la precisión de alguien que ha aprendido que los detalles lo son todo. Caminé hacia el tocador. Me mojé las muñecas con agua fría hasta que pude respirar a un ritmo normal nuevamente. No hasta que le entregue los papeles. Entregar los papeles. Lenguaje legal. Deliberado. El momento importa. Había dicho esas mismas palabras a quien quiera que estuviera al otro lado de esa llamada a medianoche. No era una coincidencia. Era una frase que usaba constantemente, lo que significaba que era una frase con un significado específico en un plan específico. Un plan que involucraba archivos llamados los archivos de Helio, manteniéndome en la oscuridad, y una notificación de documentos que ya estaba preparada y esperando el momento adecuado. Me sequé las manos, subí las escaleras, me metí en la cama, me quedé en la oscuridad y construí el esquema de lo que tenía que suceder en mi mente en orden con plazos. La forma en que había tomado cada decisión de negocios que había hecho. No por emoción, sino por arquitectura. ¿Qué existe? ¿Qué está en riesgo? ¿Qué se puede mover? ¿Qué tan rápido? ¿Por quién? A las 7:14 de la mañana siguiente, llamé a Diana Park. Contestó al segundo tono. Sin hola, cuéntamelo todo, dijo. Si no siempre tienes tiempo para ver las historias completas, recuerda que en la membresía del canal ya tienes disponibles las versiones resumidas de cada historia. El enlace está en la descripción y en el comentario fijado. Ella ya sabía por mi voz que no era una llamada de rutina. Le conté. La conversación de medianoche, los retiros, el mensaje del teléfono. No hasta que le entregue los papeles, los archivos de Helio, lo que fuera eso. El momento importa. Diana se quedó en silencio durante 3 segundos completos. 3 segundos es mucho tiempo para Diana Park. ¿Cuánto está expuesto?, preguntó. Cerca de 500 millones. La casa. Los flujos de regalías. Los activos fiduciarios. El capital de la empresa. Los derechos de adaptación de 14 propiedades. Las cuentas de inversión. Todo. Ella exhaló una vez. Corto. Controlado. No estamos ocultando nada, dijo. Y la escuché cambiar al tono que usaba cuando pasaba de la evaluación a la acción. Pero vamos a separar lo que está documentado como tuyo, fortalecer lo que es tuyo, y poner tu patrimonio en un lugar donde tu esposo no pueda pasearse, con una sonrisa y una pila de papeles que ha estado planeando durante 3 meses. ¿Podemos hacerlo antes de que él se mueva? Empezamos en 1 hora, dijo ella. Ven a la oficina. No pares en ningún otro sitio. No atiendas llamadas de Nathan y no cambies nada en tu comportamiento en casa. ¿Entendido? Y Serena, no confíes en nadie en esa casa hasta que esto esté hecho. 72 horas. Ese fue el tiempo que le llevó a Diana y a su equipo, ella misma, su asociado Marcus Webb y Lena Sorenson, una especialista en fideicomisos y patrimonios con la que Diana había trabajado durante 9 años para construir la arquitectura de protección alrededor de lo que era mío. Transferimos los activos prematrimoniales a un fideicomiso protegido que precedía al matrimonio, mediante documentación explícita. Transferimos la casa a la propiedad directa del fideicomiso con registros de título enmendados. Revocamos la autoridad de firma de Nathan en las 3 cuentas subsidiarias, donde había tenido acceso limitado. Congelamos 2 cuentas de inversión latentes que aún no había tocado, pero que existían en estructuras que él conocía. Modificamos las instrucciones de cobro de regalías en 11 propiedades, de modo que los pagos se canalizaran a través de las cuentas principales de Voz Media, en lugar de las cuentas subsidiarias que él había estado desangrando silenciosamente. Cerramos todas las puertas, todas las ventanas, todos los canales que él conocía, y 3 que no. Cada movimiento legal, documentado por 3 abogados, presentado donde debía ser presentado. Volvía a casa cada noche y dormía a su lado. Me besó el hombro la segunda noche y me dijo que yo era su mundo. Observé su reflejo en la ventana oscura sobre la cabecera y mantuve mi respiración larga y lenta. En la tercera tarde, llegó a casa con comida tailandesa y una botella de Sancerre. Los puso en la encimera de la cocina con la energía específica de un hombre que se siente generoso, porque cree que está a punto de ganar algo. Pensé que podríamos tener una noche tranquila, dijo. Perfecto, dije. Serví el vino. Serví la comida. Lo escuché hablar sobre un podcast que había estado escuchando y respondí en todos los lugares correctos. Él no tenía la menor idea. 4 días después de que Diana y su equipo terminaran, Nathan llegó a casa demasiado pulcro para un martes. Traje azul marino, corbata plateada, el maletín que solo llevaba cuando iban a algún lugar que requería una presentación en lugar de trabajo. Lo puso al lado de la silla del comedor en lugar de en la oficina, lo que significaba que lo había tenido consigo pero no lo había necesitado en una reunión, lo que significaba que la reunión había sido aquí. Los papeles estaban en el maletín.
No tocó la comida del aparador. Se sentó frente a mí. «Necesitamos hablar», dijo. Su voz tenía el peso de algo que había ensayado. No exactamente pena, una actuación de renuencia. La cara de un hombre que preferiría no hacer esto, pero se encuentra tristemente obligado. Deslizó la carpeta por la mesa. La miré. Petición de divorcio, ya presentada. El nombre de su abogado en el membrete. Oliver Marsh, un litigante que conocía por reputación como alguien especializado en disoluciones de grandes activos y muy bueno en hacer que las estructuras financieras complicadas parecieran simples en los tribunales. Nathan había contratado a Oliver Marsh, lo que significaba que había contratado a Oliver Marsh antes de la comida tailandesa y el vino, y el eres mi mundo, y la oscuridad. Nos hemos distanciado, Serena. Pronunció mi nombre a la antigua usanza, de forma suave. No quiero que esto se vuelva doloroso para ninguno de los dos. Abrí la carpeta, lo leí, todo, cada página. La cerré, la deslicé de nuevo por la mesa. Antes de seguir, dije, hay algo que debes saber. Una sombra cruzó su rostro, pequeña, controlada inmediatamente. ¿Qué? Ya moví todo, le dije. Parpadeó, una vez, 2 veces. El parpadeo de un hombre cuyo cálculo interno acaba de arrojar un error. ¿Qué significa eso? La casa, los flujos de regalías, la capital, las cuentas de inversión, los derechos de adaptación de 14 propiedades. Todo, debidamente documentado, debidamente archivado, debidamente defendido. Hice una pausa. Hace una semana. El color abandonó su rostro. No rápidamente, lentamente, como una luz que se apaga con un regulador. No puedes hacer eso, dijo. Lo hice. Serena. Me llamó por mi nombre otra vez. Suave, lento, con la misma inflexión que había usado cuando me apartó el pelo en la oscuridad y susurró. No pude dormir. La versión de mi nombre que durante 3 años me había hecho sentir vista. Ahora aterrizó como una técnica que ya había identificado. Tenías razón en una cosa, dije en voz baja. Sus ojos se agudizaron. El momento importa. Reconocimiento, inmediato y total. Lo vi moverse por su rostro. No culpa, ni arrepentimiento, ni siquiera miedo. Puro y frío reconocimiento. La expresión de alguien que se ha dado cuenta de que la variable que no tuvo en cuenta era la persona sentada frente a ellos. «Revisaste mi teléfono», dijo. «Protegí mi vida», dije. Su mandíbula se tensó. «Acabas de hacer esto feo». «No», le dije. «Tú lo hiciste feo cuando le dijiste a alguien por teléfono que ella aún confiaba en ti con todo». Se levantó tan rápido que la silla raspó el suelo. Por un momento, estuvo completamente inmóvil, de pie al final de mi mesa de comedor, con el traje que usaba cuando necesitaba que la gente confiara en él, sin tener una respuesta suave preparada. «Nos veremos en la corte», dijo. Yo también me puse de pie. «Inténtalo», dije. Él lo intentó. 3 días después, mi asistente Priya entró en mi oficina de Voz Media a las 10:40 a.m., con una página impresa y con el semblante de haber encontrado algo que no hubiera querido. La puso en mi escritorio sin hablar primero. Una publicación anónima en un foro de la industria. Asuntos legales y litigios. Un sitio utilizado principalmente por abogados de entretenimiento y editoriales. Fundadora oculta activos del patrimonio matrimonial utilizando cuentas subsidiarias de la empresa. La estructura de gobernanza de Voz Media oculta algo más que las regalías. Y en los comentarios, atribuido a una cuenta creada 6 días antes, sin historial de publicaciones, es Serena Voss. Alguien debería revisar los registros de transacciones de Whitman Media. El nombre en el comentario era incorrecto. No importaba. La intención era clara. Nathan no podía acceder al dinero a través de los tribunales. Todavía no. No fácilmente. No sin una pelea. Ya no estaba seguro de poder ganar. Así que fue a por mi nombre. A por la reputación de mi empresa. A por lo que en mi industria era el activo real. La confianza. Llamé a Diana antes de que Priya saliera de mi oficina. «Ya lo vi», dijo Diana. Tenía una alerta de Google con mi nombre. «Presentaremos un cese y desistimiento en la próxima hora. Y luego vamos a averiguar quién pagó por esto. ¿Puedes rastrearlo? Los metadatos de la publicación podrían haber sido borrados», dijo. «Pero las republicaciones no serán tan cuidadosas. Dame hasta el final del día». A las 6 p.m., Diana había rastreado la huella de IP de la publicación del foro a través de 3 republicaciones y 2 cuentas secundarias, y encontró un registro de pago de una LLC de consultoría registrada a una entidad afiliada a Nathan Cole. Nota de pago, servicios de apoyo para litigios, fecha de la factura, 72 horas antes de que apareciera la publicación. La LLC había pagado a un individuo llamado Felix Strand. Diana me envió su nombre con una nota de 2 oraciones. Consultor de documentos, especialidad, fabricación de cronogramas de activos y apoyo estratégico en litigios. Esta no es una persona que realice un trabajo legítimo. Leí esas 2 oraciones 2 veces. Luego la llamé de vuelta. ¿Qué tan mal?, pregunté. «Es bueno en lo que hace», dijo Diana. «Construye papeles, cronogramas falsos de activos, historiales de transacciones falsificados, firmas alteradas. Les da a los litigantes cosas a las que recurrir en la corte, cosas que parecen reales hasta que alguien verifica los metadatos». Nathan tomó una copia firmada de mi novela del estante de la biblioteca en el estudio. Dije lentamente. Me había dado cuenta de que faltaba 2 semanas antes y supuse que se había extraviado. Una primera edición. Mi letra está en la página del título. Silencio al otro lado de la línea. Eso es lo que iba a usar.
dijo ella. ¿Para hacer qué? Para poner tu firma en documentos que nunca firmaste, dijo ella. Serena, él estaba construyendo un rastro de papel paralelo, cuentas que no tienes, transacciones que no hiciste, una versión de tu historial financiero diseñada para que pareciera que moviste activos de manera fraudulenta. Me quedé con eso por un largo momento. Me iba a usar mi propia firma en mi contra en la corte. Sí, ¿qué tan avanzado está? Lo suficiente como para que Felix Strand ya le haya cobrado por entregables completos, dijo Diana, lo que significa que los documentos existen, lo que significa que tenemos que encontrarlos antes de que se presenten. La sala del tribunal estaba revestida de madera, iluminada con luz fluorescente controlada, y el silencio particular de una sala donde suceden cosas serias, y todos los presentes lo saben. La jueza Renata Moore presidía, 57 años, 23 años en el banquillo, una reputación de paciencia con los abogados y precisión con los hechos. Ella había revisado los documentos preliminares y, me dijo Diana antes de que entráramos, había detectado varias inconsistencias en la documentación de Nathan durante la revisión previa al juicio. Nathan se sentó frente a mí con el traje que usaba cuando necesitaba que la gente confiara en él. Oliver Marsh se sentó a su lado, sereno, tomando notas. Diana no alzó la voz ni una sola vez durante todo el procedimiento. Llevó a la jueza Moore a través de todo metódicamente. El cronograma de activos falso. Anexo A. El documento. Creado en el sistema de Felix Strand 11 días antes de la presentación. Con sello de tiempo a las 2:14 am de un martes. Metadatos que mostraban que el archivo se originó en un dispositivo registrado en la Dirección de Consultoría de Strand en Hoboken. Anexo B. Los números de ruta en el historial de transacciones fabricado. 3 de los cuales correspondían a cuentas en instituciones que no habían utilizado ese formato de ruta desde 2019. Anexo C. Una comparación de firmas realizada por la doctora Vivian Lau, perito forense de documentos con 18 años de práctica y testimonio en 43 casos judiciales, quien había comparado la firma en los documentos presentados por Nathan con muestras verificadas de mi firma de fuentes autenticadas. El hallazgo de la doctora Lau. La firma había sido aplanada mecánicamente de una fuente manuscrita. El término específico que usó fue artefacto de compresión, consistente con una fotografía de una firma manuscrita, modificada digitalmente para su uso en un documento mecanografiado. Había tomado mi autógrafo de un libro firmado e intentado construir un caso judicial con él. Diana luego puso el metraje del hotel en la pantalla, el lobby del Hotel Whitmore en la avenida Lexington. Nathan, de pie en el lobby a las 4:22 p.m., un martes, 3 semanas antes, estrechando la mano de un hombre de traje gris. El hombre de traje gris era Felix Strand, confirmado por una foto de licencia de conducir, proporcionada por la investigadora que Diana había contratado. Caroline Díaz, 15 años en investigación privada, especializada en fraude financiero y mala conducta en litigios. Nathan miró la pantalla. Luego me miró a mí. Todo el desempeño había desaparecido. Solo ira cruda y sin procesar. La ira de alguien que había construido algo cuidadosamente y lo vio desmoronarse en público y no pudo controlar el momento de su desmoronamiento. La jueza Moore dejó su bolígrafo sobre la mesa. Miró al abogado de Nathan, luego a Nathan. «Señor Cole», dijo, con la voz cuidadosa de una jueza que ha tomado una decisión y ahora la articula con precisión para el registro. «Su documentación financiera contiene inconsistencias internas que me resulta difícil atribuir a un error. Las marcas de tiempo contradicen la cronología que ha ofrecido, los números de ruta contradicen los registros institucionales y un perito forense de documentos ha testificado que una firma presentada como auténtica muestra características de manipulación digital». Oliver Marsh se puso de pie para objetar. La jueza Moore levantó un dedo. «Tendrá una oportunidad», dijo. «Aún no he terminado». Miró directamente a Nathan. «El litigio es un instrumento serio», dijo. «No es una herramienta para construir influencia a partir de material que no dice la verdad. No sé qué creyó que estaba haciendo cuando adoptó esta estrategia, señor Cole, pero sé lo que parece desde aquí». Dejó el bolígrafo completamente. Las reclamaciones del señor Cole se deniegan en su totalidad. La documentación fiduciaria de la señorita Voss se reconoce como debidamente establecida y anterior al matrimonio según lo presentado. Los honorarios legales se conceden al peticionario. Los documentos presentados se remiten a la Fiscalía del Distrito para su revisión por posible fraude documental. Oliver Marsh hizo un intento más. Nadie en la sala lo escuchaba ya. Fuera de la sala del tribunal, en el pasillo de mármol que siempre olía a piedra vieja y calefacción central, Nathan se acercó a mí. Diana dio un paso adelante. Yo negué con la cabeza levemente. «Déjenlo hablar». Se paró frente a mí con el traje ligeramente desacomodado ahora, la corbata aflojada en algún momento de la mañana, la versión compuesta de ejecutivo de él reensamblada pero imperfectamente, y dijo, sin la voz suave, sin la actuación, «Nunca debiste ser tan difícil». No enfadado, no amenazante, simplemente hueco. Y esa frase me dijo todo lo que había necesitado saber durante 3 años. No se había casado conmigo, se había casado con una versión de mí que él había decidido que existía.
La mujer que construyó un patrimonio de 500 millones de dólares y luego confió en otra persona para administrarlo. La mujer que dormía durante las llamadas telefónicas a medianoche. La mujer que vio retiros inusuales y creyó la explicación sobre barridos de efectivo. La mujer que nunca verificó. Él había vivido con esa mujer durante 3 años y había planeado todo a su alrededor cuidadosamente. Nunca había mirado a quién estaba realmente allí. Me marché sin contestar. No porque no tuviera nada que decir, sino porque todo lo que había que decir ya había sido presentado como prueba. La dirección de la oficina de Felix Strand resultó ser un buzón de correo encima de un salón de uñas en Flushing, confirmado por Caroline Díaz la misma tarde en que se dictó el fallo. Su teléfono ya estaba desconectado. Su sitio web había sido retirado entre las 9 de la mañana y el mediodía del día de la audiencia, pero Diana ya iba 3 pasos por delante. Había localizado a Owen Park, un ex contratista de Strand, que había trabajado en 3 casos anteriores que involucraban cronogramas de activos falsificados, y que cuando el investigador de Diana lo localizó y le explicó la situación actual, decidió que firmar una declaración jurada era un resultado significativamente mejor que aparecer en un tribunal adyacente al caso de fraude documental de Nathan Cole. La declaración jurada de Owen Park, firmada el martes siguiente, describía en detalle la metodología que Strand utilizaba para la manipulación de firmas y confirmaba que había asistido personalmente en la preparación de materiales para el caso Voss. La oficina del fiscal del distrito abrió una investigación formal en 2 semanas. Oliver Marsh presentó una moción para retirarse de la representación adicional de Nathan Cole 3 días después de que se anunciara la investigación. Fue concedida. La apelación de Nathan, presentada por un nuevo abogado que había contratado con un gasto significativo de lo que quedaba de sus activos líquidos, fue denegada 4 meses después en un fallo que tardó 11 minutos en leerse en el acta, y que citaba, entre otras cosas, las conclusiones originales de la jueza Moore y la declaración jurada de Owen Park. La casa sigue siendo mía. Las regalías siguen fluyendo a las cuentas correctas. Los derechos de adaptación de 14 propiedades generan ingresos que pertenecen a Voss Media y, por extensión, a mí. Diana Park tiene una copia actualizada de cada documento del patrimonio para sus archivos, almacenada en un sistema con copias de seguridad redundantes, porque Diana siempre ha entendido que el trabajo de proteger algo nunca termina por completo. Quiero ser honesta al respecto, completamente indemne. 3 años es mucho tiempo para construir una vida con alguien que estaba construyendo otra cosa dentro de ella. Hay una versión del dolor para eso que no tiene nada que ver con el dinero. Dolor por las cenas y los pequeños momentos ordinarios y la sensación específica de creer plenamente en alguien. Ese dolor es real y no lo desestimo. Pero esto es lo que sé sobre el dolor. No requiere que seas pasivo dentro de él. Lloré y moví dinero. Lloré y llamé a Diana. Lloré y me senté en un tribunal y observé cómo se desmantelaba la arquitectura de papel del plan de Nathan, prueba por prueba, mientras mantuve mi rostro perfectamente inmóvil y mis manos cruzadas en mi regazo. El dolor y la preparación no son opuestos. Aprendí eso en un pasillo a las 12:12 de la noche, descalza sobre la madera fría, escuchando a mi esposo decir, «Todavía confía en mí con todo». Se equivocó en eso, resultó ser. La confianza ya había estado en otro lugar durante mucho tiempo. Él simplemente nunca había mirado lo suficientemente de cerca para ver dónde,